Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas, las hormonas. Hoy vengo a hablaros de todo lo relacionado con los anticonceptivos hormonales. Hace poco tiempo me preguntasteis bastante por Instagram y dije, bueno, voy a abrir una cajita de preguntas a ver qué hay de nuevo, porque yo hace ya casi 2 años hice un podcast sobre ello. En este contexto vi que había numerosas dudas, incluso algunas que eran buenísimas, bueno, todas son buenas, pero que yo no había tratado. Entonces dije, vale, vamos a hacer una recapitulación de todas las dudas y voy a hacer un podcast porque creo que al final me permite explayarme mucho más, dar detalles, porque ya sabéis que al final en redes sociales 1 minuto da lugar a que no te puedas llegar a explicar bien y que se saquen conclusiones que no son del todo lo que yo quiero transmitir. Entonces creo que así me explico mejor, estamos un poco más en un ambiente un poco más cercano y al final sabemos más para temer menos y elegir mejor. Entonces, a lo largo del episodio del podcast he seleccionado, creo que las preguntas que son más importantes, ¿vale? Hablaremos de qué diferencia la terapia hormonal de la menopausia de los anticonceptivos hormonales, cuando hay que usar uno u otro, en el caso de que se quiera usar, qué es el DIU hormonal, qué efectos es recomendable, no es recomendable, si puede producir aumento de acné, si los anticonceptivos hormonales pueden afectar a nuestra microbiota y si es así, ¿por qué la pueden afectar? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el razonamiento? Alternativas a anticonceptivos hormonales, si tú quieres tomar anticonceptivos pero estás experimentando alteraciones de la libido, si hay algo que puedas hacer, por qué puede aparecer aumento de colesterol o incluso anemia en algunas personas que toman anticonceptivos hormonales, qué es la mini píldora, porque en algunas personas se recomienda especialmente en el posparto, qué vitaminas y qué minerales pueden verse afectados con la toma de anticonceptivos y por tanto sería interesante valorarlos tanto en la alimentación como en ciertos casos con suplementos, etc. Entonces yo creo que primero lo básico sería recordar un par de tips que yo creo que todos lo sabemos pero a veces se nos olvida. Los anticonceptivos orales combinados o el anillo o el DIU o el implante o el parche no protegen frente a infecciones de transmisión sexual, ¿vale? Incluyendo el repunte marcado y muy notable de sífilis, de gonorrea, de virus del papiloma humano, incluso del VIH. Entonces, en este contexto hay que diferenciar. Una cosa es la anticoncepción y otra cosa es la protección frente a infecciones de transmisión sexual. Entonces, para proteger de infecciones de transmisión sexual, además de como método anticonceptivo, está el preservativo de látex y en algunos casos, aunque los datos son más limitados, parece que los condones femeninos pueden ser útiles. Pero vamos, lo que tenemos claro, cristalino, es que los preservativos son el método anticonceptivo no hormonal y encima que protege frente a infecciones de transmisión sexual, ¿vale? Eso es como lo básico, porque parece que a veces nos olvidamos de decir como la información básica. Después, ¿qué hacen los anticonceptivos hormonales combinados, tanto los orales como el anillo? Y luego, primero explico esto y luego explicaré un poco el DIU. Para conseguir la anticoncepción, ¿cuál es el razonamiento? Creo que al final esto es básico para que luego el resto de preguntas fluyan mucho mejor. Para responder a esto, os tengo que recordar cómo es, o sea, qué sucede en un ciclo menstrual normal. Nosotros en cada ciclo menstrual tenemos un grupo de folículos, ¿vale? Que son como unos pequeños huevecitos que tienen un pase VIP, es decir, que están seleccionados por diversos mecanismos para potencialmente ser fecundados. De ese grupito comienzan a madurar y hay uno de ese grupito VIP que es todavía más VIP, que es el rey de la fiesta. O sea, es el crack. Y ese es el que no solo es VIP, sino que llega a madurar tanto que es el que
sale y es potencialmente fecundado, ¿vale? Para que todo esto fluya, es decir, para que tú tengas un grupito de huevecitos con pase VIP y luego haya uno potencialmente que sea el rey de la fiesta y sea el que potencialmente se libere en la ovulación y se fecunde, tienen que suceder unos eventos hormonales claves. Es decir, tu hipotálamo tiene que liberar una hormona que se llama GnRH. Esa hormona tiene que llegar a la hipófisis y señalizar para que se comience a liberar FSH y luego a partir del día 12-13, que es lo que te permite ovular, la LH y todo eso, es decir, GnRH, primero FSH y luego LH, permite que no solo ovules, sino que sucedan cambios en la movilidad de las trompas, en la consistencia del moco, etcétera, que permite que nosotros tengamos el potencial de quedarnos embarazadas o, en el caso de que no se quede, al final tengas la menstruación. En ese contexto, para tú bloquear todo esto, tienes que suprimir estas tres señales, es decir, tienes que evitar que la GnRH se libere, que eso estimule a la hipófisis para que libere FSH y LH y por tanto que todo el resto de eventos que son consecutivos, es decir, que haya un grupito de folículos VIP, que uno de ellos sea el rey de la fiesta y que ovule, que se mueva por las trompas y que potencialmente sea fecundada o que si no sea fecundado tengas la menstruación, tienes que bloquearlo. ¿Y cómo bloqueas todo eso? Con hormonas. ¿Cómo? Con dosis muy altas de hormonas, porque imaginaos tú este sistema para decirle, oye, no puedes liberar GnRH, no puedes liberar LH, no puedes liberar FSH, esto no es con un toquecito de hormonas, no, tú tienes que superar el estímulo hormonal propio. Y para superar el estímulo hormonal propio se necesitan no solo dosis más altas de hormonas, sino un tipo específico de hormonas modificado químicamente para hackear al sistema y hackear a nuestro cuerpo, que es una máquina perfecta. Antes de continuar, y disculpadme si con alguna de mis palabras puedo explicarme mal, este podcast es totalmente informativo, es decir, yo siempre os voy a apoyar, hagáis lo que hagáis, ¿vale? O sea, toméis anticonceptivos hormonales, no lo toméis, los toméis y luego no los toméis si queréis atenuar, o sea, al final es vuestra salud, yo solo puedo que informaros, ¿vale? Entonces, jamás os sintáis juzgados por mí en ningún aspecto, pero absolutamente nada, ¿vale? Lo que iba a decir, entonces, para hackear este sistema, tú tienes que tener dosis muy altas y un tipo específico de hormonas, no las naturales nuestras. ¿Por qué? Porque al final, si es algo igual que lo que tú produces, eso no va a suprimir el eje. En este contexto, ya sabéis que los anticonceptivos hormonales, orales y el anillo tienen una combinación, luego explicaré el DIU, tienen una combinación que suele ser en el 90% de los casos etinil-estradiol, que es un estradiol artificial, ¿vale? Modificado para que tenga una potencia entre 100 y 200 veces el de nuestro estradiol natural, y luego el componente progestagénico en los anticonceptivos nunca es progesterona natural, como veremos más adelante que sí que es en la terapia hormonal sustitutiva. El progestágeno es una modificación de la progesterona natural que muchas veces se parece incluso más, por ejemplo, a la testosterona que a la propia progesterona, y hay veces que es contraria, es decir, nunca hace el mismo efecto de la progesterona, y es precisamente el componente progestagénico el fundamental para la anticoncepción. De hecho, el DIU hormonal no utiliza estrógenos, utiliza un tipo de progestágeno artificial que es levonorgestrel. ¿Por qué? Porque realmente lo que más importante para conseguir ese efecto anticonceptivo, para suprimir todo el eje, aunque pueda parecer paradójico, no es el estrógeno que lleva, es el componente progestagénico, que insisto, no es progesterona natural.
No lo es. Eso es en la terapia hormonal sustitutiva. ¿Por qué? Porque la progesterona natural no conseguiría hackear al sistema, no conseguiría inhibir todo el eje hormonal que permite que tú ovules y menstrues, ¿vale? Entonces, Isabel, si realmente solo importa el componente progestagénico, ¿por qué yo en mi píldora tengo etinilestradiol? Súper buena pregunta. Primero, porque el etinilestradiol todavía potencia un poco más hace como, vale, yo estoy seguro que no vas a quedarte embarazada, pues voy a añadir un poquito extra para todavía estar más segura. Y además, el componente estrogénico evita que lo que sucede en muchas mujeres que, por ejemplo, se toman la mini píldora, que solo tiene el componente progestagénico, evita, o los primeros momentos de el DIU de progestágenos, evita que haya un sangrado intermenstrual. ¿Por qué? Porque hasta que tú atrofias el endometrio con el progestágeno puede haber un sangrado intermenstrual porque falta algo que estabilice el endometrio. Y por eso en los anticonceptivos hormonales combinados o en el anillo se añade el componente estrogénico, ¿vale? ¿Por qué? Para potenciar todavía más la supresión del eje y para evitar que haya un sangrado intermenstrual. En ese contexto, ostras, es que creo que este podcast va a ser súper largo. Ay, pobrecillos. Pero bueno, da igual, yo creo que vais a aprender. En este contexto, quiero darle doble clic al tema del componente estrogénico, ¿vale? El etinilestradiol, que insisto, es el componente estrogénico utilizado en más del 90% de anticonceptivos hormonales, excepto, hasta mi saber, 3. En España al menos, yo creo que casi seguro en Latinoamérica y en Estados Unidos, excepto 3, utilizan el componente artificial etinilestradiol. Lo usan porque es mucho más potente. ¿Y por qué es mucho más potente? Porque básicamente no actúa igual. Es decir, los estrógenos de manera normal se unen a una proteína transportadora que os tiene que sonar ya porque es la misma que se une la testosterona, que es la SHBG y la CBG. Pues bien, el etinilestradiol no se une a estas proteínas. ¿Y qué hace? Que entonces sea un tipo de estrógeno que está constantemente activado. Porque cuando nuestro estrógeno natural se une a la proteína SHBG y en menor medida a la CBG, la inactiva. Es decir, la deja como reserva. Por si acaso necesitamos un extra estrógeno, la proteína libera el estrógeno y el estrógeno actúa. Pues bien, el etinilestradiol no se une a estas proteínas y por tanto está constantemente activo. Y por tanto, si tú algo lo tienes siempre activo, es más potente porque tiene mayor capacidad, mayor tiempo de acción. Y por otra parte, además, el etinilestradiol tiene mayor afinidad por el receptor. Es decir, vosotros sabéis que las hormonas tienen que meterse en una cerradura para abrir las puertas de las células y entrar y hacer su acción. Pues bien, el etinilestradiol, como está hecho químicamente, los científicos le han hecho todavía que entre mucho más perfectamente en la herradura. Por tanto, el estrógeno entra bien, pero el etinilestradiol entra todavía mejor. A igualdad de posibilidades, el etinilestradiol va a ser el que siempre va a entrar y por tanto va a entrar en mayor cantidad y hacer mayor efecto, ¿vale? Entonces, esto lo digo porque veréis más adelante que parte de las consecuencias no esperables y deseables de los anticonceptivos hormonales vienen por el etinilestradiol, pero no porque el estradiol nuestro sea malo, sino porque al final estamos utilizando un componente hormonal mucho más potente que el nuestro propio, ¿vale? Y de ahí a que todas las funciones inducidas por el estrógeno natural, por ejemplo, la producción de factores de coagulación y por tanto un incremento del riesgo de trombo, con el etinilestradiol esté mucho más aumentado. Por otra parte, y un poquito hilando esto, os he dicho que excepto 3 anticonceptivos se utiliza siempre el etinilestradiol. ¿Qué otros estrógenos se pueden utilizar? Primero el estradiol natural, que este es el mismo que se suele utilizar en la terapia hormonal de la menopausia.
En concreto, hasta mi saber, en España, en Europa y creo que en Estados Unidos y en Latinoamérica, si no me falla la memoria, hay 2 marcas comercializadas con estradiol natural. Y luego hay un nuevo estradiol, y digo nuevo porque lo hemos descubierto nuevo, pero esto ya existía, que es el estetrol. El estetrol es un tipo de estrógeno que se produce únicamente en la etapa fetal y se produce concretamente en el hígado fetal durante el embarazo y que pasa a la circulación materna a través de la placenta. Pues bien, este estetrol se ha empezado a utilizar en ciertos anticonceptivos porque ofrece, primero, muchísimas ventajas con respecto al etinilestradiol artificial y luego una pequeña ventaja con respecto al estradiol natural. ¿Qué ventajas ofrece el estetrol con respecto al etinilestradiol comúnmente usado en los anticonceptivos hormonales orales? Pues que su impacto sobre el metabolismo hepático normal es mínimo. De hecho, no se metaboliza ni interfiere sobre la actividad de los citocromos que metabolizan alcohol, fármacos, hormonas, etc. Luego, también parece que afecta en muchísima menor medida a todas las proteínas y todas las moléculas estimuladoras de la producción de colesterol, de la elevación de la tensión arterial, etc. En ese contexto parece que es más seguro incluso en personas que tienen hipertensión o que tienen tendencia a resistencia a la insulina, etc. Y por otra parte, con respecto al estradiol natural, tiene la ventaja de que tiene una elevada biodisponibilidad por vía oral, es decir, se absorbe muy bien y esto es súper importante, a diferencia del resto de estrógenos, no se elimina por la bilis, sino que se elimina por la orina. Entonces, esto es bastante útil porque en personas que tienen mucho riesgo de colelitiasis, este tipo de estrógeno parece que no incrementa notablemente el riesgo de que reaparezcan los cólicos, ¿vale? Porque los estrógenos de por sí nos predispone a tener cólicos, pero es que si encima te tomas etinilestradiol, el riesgo es mucho mayor. Pues bien, parece que este estetrol, al eliminarse por la orina y no por la bilis, reduce ese posible riesgo. Entonces, ya tenemos un poquito en global el tema de por qué los anticonceptivos hormonales combinados llevan esas 2 hormonas. Y es fundamentalmente, por un lado, llevan el componente progestagénico oral para, a nivel sistémico, suprimir la señal de GnRH, de FSH y LH. A nivel local, cuando llega ese componente progestagénico de la píldora o del anillo, atrofian el endometrio, suprimen la motilidad de las trompas y alteran la consistencia del moco. Entonces, no solo a nivel central suprimes las señales hormonales que permiten la selección del folículo y la ovulación, sino que además a nivel local haces que todo el útero y todo el sistema reproductivo sea una zona hostil. Por otra parte, el componente estrogénico lo que hace es potenciar todavía más la supresión de los ejes hormonales y además evitar que haya un sangrado intermenstrual porque estabiliza un poco el efecto ese atrofiante del componente progestagénico. Ahora voy a un pequeño inciso con respecto al anillo y al DIU hormonal. El anillo, aunque sea un dispositivo que va localmente, eso libera hormonas. Las hormonas del anillo tienen efecto sistémico, es decir, la exposición es ligeramente menor, es decir, la cantidad de hormona que te llega es ligeramente menor, pero las concentraciones que se consiguen de etinilestradiol y del componente progestagénico es bastante alta como para suprimir todo el eje hormonal. Entonces, realmente, aunque la exposición a etinilestradiol y al componente progestagénico es ligeramente menor, de ahí a que la incidencia
de náuseas o de tensión mamaria sea ligeramente menor, sigues teniendo exposición, ¿vale? Es decir, siguen habiendo niveles sistémicos suficientemente altos como para llegar a nuestro cerebro, a nuestro hipotálamo y a nuestra hipófisis y suprimir el eje. Es decir, no solo actúa a nivel local, sino que el anillo, y por eso tiene una combinación de ambos, actúa también a nivel sistémico. Entonces tenemos ya anticonceptivos hormonales orales, tenemos anticonceptivos hormonales tipo anillo y ahora tenemos lo siguiente, que es el DIU hormonal. El DIU hormonal no es más que un dispositivo que se introduce en el útero, como su nombre indica, dispositivo intrauterino, y que contiene una hormona, solo. Hay diferentes tipos de DIU hormonal, pero cuando decimos diferentes tipos es por las dosis, pero en todos comercializados a fecha de diciembre de 2024, hasta mi saber, todos los DIU hormonales tienen levonorgestrel como componente progestagénico que suprime todos los cambios necesarios para producir la ovulación y la menstruación. ¿Qué diferencias hay entre los diferentes DIUs, Isabel? El más conocido es el DIU Mirena, que libera 20 microgramos de levonorgestrel al día. Luego está el DIU Quilena, que libera 9 microgramos de levonorgestrel al día. Y luego está el High-Des, que libera 6 microgramos de levonorgestrel al día. El hecho de que tenga menos dosis es porque al final, todo cuando avanza la medicina, se pretende con la mínima cantidad exógena de hormonas, con el fin de minimizar los efectos no deseados, conseguir el efecto anticonceptivo. De ahí a que el DIU Mirena se suele utilizar sobre todo para sangrados muy abundantes o en el caso de terapia hormonal sustitutiva, ¿vale? O en la perimenopausia. Los otros DIUs, el Quilena y el High-Des, que tienen menos dosis de levonorgestrel, a día de hoy todavía no están aprobados para la terapia, o sea, como componente de progesterona para la terapia hormonal sustitutiva, ¿vale? Solo está el DIU Mirena porque tiene mucha cantidad y es necesario en el tema de la menopausia asegurarnos mucho que no hay un incremento del grosor endometrial, porque eso puede estar relacionado con problemas tipo cáncer de endometrio, ¿vale? Pero la cuestión es que no me quiero ir del tema, es que al final todo va evolucionando para que necesitemos menos dosis exógena de algo para alterar pues las funciones fisiológicas normales, ¿vale? Entonces, mucha gente el levonorgestrel le viene muy bien, primero porque te lo introducen aunque duele muchísimo, o sea, yo no me lo he hecho, pero personas cercanas a mí sí y me cuentan que duele muchísimo la introducción. La cuestión que, pues al final, como te dura 5 o 6 años, el DIU Quile, el High-Des 3, pero bueno, que es a largo plazo, te permite olvidarte. Y en teoría, y aquí puede haber un poco de conflicto con mis compañeros médicos, pero al final no solo lo pone en la ficha técnica, sino que al final también es un poco la experiencia en teoría, y sí que es cierto que como solo lleva un componente progestagénico y, a diferencia del anillo, es una liberación mucho más controlada, en mucha menor medida, de levonorgestrel, parece que no tiene tantos efectos sistémicos. Ahora bien, cualquier hormona que se introduce en una mucosa tiene absorción sistémica. Esto es, de hecho, en niños pequeños muchas veces les ponen, cuando tienen fiebres incontrolables con vómitos, la medicación por la mucosa anal. ¿Por qué? Porque la mucosa anal tiene una absorción sistémica increíblemente buena. Entonces, sí que es cierto que el DIU de levonorgestrel parece, primero porque no tienes el componente estrogénico y porque en teoría tiene una liberación mucho más local, tiene menos riesgos de efectos no deseados, pero también es cierto que, si recordamos un poquito, el levonorgestrel es un tipo de componente progestagénico que es estructuralmente casi idéntico a la testosterona, ¿vale? En ese contexto,
al final, en mayor o menor medida, estás siendo expuesto a una hormona que se parece mucho a la testosterona. De ahí a que ciertas mujeres puedan experimentar un incremento del acné, de la caída del cabello, aumento de peso por retención de líquidos, dolor de cabeza, que se sienten más hinchadas, con cierta tensión mamaria, si bien es mucho menos frecuente que con otros métodos anticonceptivos hormonales, el hecho de que sea menos frecuente no quiere decir que exista. ¿Estoy diciendo entonces que no hay que utilizar? No, estoy diciendo que esto puede existir y luego veremos más adelante las preguntas cómo en el caso de que queramos, podamos y nos apetezca, podemos atenuar estos efectos. Es que yo creo que muchas veces, ¿sabéis lo que pasa? Que yo cada vez voy más cohibida porque al final tienes más exposición y la gente te analiza más con lupa, pero creo que tendemos a categorizar las cosas. Si esto es así, no puede producir esto. No, yo creo que al final el cuerpo humano es todo uno, ¿vale? Y el hecho de que una cosa sea mejor que otra no quiere decir que esa cosa que es mejor no tenga efectos no deseados, que son menores, sí, pero tampoco creo que se deba negar el hecho de que existan, al igual que tampoco se debe negar que, ostras, el DIU hormonal en mujeres que tienen sangrados muy incontrolables, muy poco regulables, oye, es una herramienta magnífica y, ostras, menos mal que avanza la medicina y tenemos estas cosas para poder ayudar a las mujeres. Y que va avanzando cada vez mejor, porque lamentablemente ya sabéis que hasta el año 91-93 no se requerían los estudios, por ejemplo, científicos, médicos, de investigación incluir a las mujeres. Entonces, de ahí a que muchísimos fármacos tengan efectos y reacciones adversas diferentes en mujeres y en hombres, ¿vale? La cuestión es que son tratamientos buenos, pero podrían ser mejores. ¿Por qué? Porque hasta entonces no interesaba investigar. La cuestión que tenemos ya un poco en global anticonceptivos hormonales combinados. Tenemos los orales, que ya os he dicho que tienen un componente fundamental que es el que suprime todo el eje hormonal a nivel sistémico y a nivel local, que es el componente progestagénico, que en los anticonceptivos hormonales, a diferencia de la terapia hormonal sustitutiva, siempre es un componente artificial, un componente progestagénico, porque se necesita algo extremadamente fuerte para suprimir todo el eje y que en función de cuál sea puede tener efecto más proandrogénico o menos. Después el componente estrogénico, que en el 90% de los casos es etinilestradiol, básicamente refuerza el componente supresor y estabiliza el endometrio, que en el anillo hay una menor exposición, unos menores niveles sistémicos. Eso hace que, por ejemplo, las mujeres tengan menos náuseas y menos tensión mamaria, pero obviamente siguen teniendo exposición sistémica porque siguen llegando al cerebro para suprimir todo el eje hormonal. Después, que el DIU hormonal, sea el Mirena, el Quilena o el Jaidés, todos tienen el levonorgestrel en mayor o menor medida, y lo que hace es que a nivel local atrofia el endometrio, cambia la consistencia del moco y disminuye la motilidad de las trompas, y aunque tiene menos exposición sistémica sigue teniendo efectos sistémicos, y como el levonorgestrel molecularmente es muy parecida a la testosterona, puede aparecer retención de líquidos, acné, caída del cabello, etc. No en todas las mujeres, desde luego que no, pero existe. Entonces yo creo que, no sé si he explicado todo así como un poco general, para poder ya introducirme a las preguntas, que las tengo aquí apuntadas para que no se me fuera la cabeza. La primera pregunta: ¿qué se diferencia la terapia hormonal de la menopausia de los anticonceptivos y cuándo hay que usar uno u otro? Cuando hay que usar uno u otro es, primero, que lo necesitéis, que lo queráis, que seáis candidatas y al final que los riesgos y beneficios sean totalmente aceptables a nivel médico y a nivel personal, ¿vale? O sea, usar uno u otro sería meterme en un jardín porque depende de tantas cosas. ¿En qué se diferencia la terapia hormonal de la menopausia de los anticonceptivos? Pues que los anticonceptivos se recetan para suprimir el ciclo hormonal. Y en este contexto, que se me había olvidado una cosa, el sangrado que tienes con la píldora no es una menstruación. ¿Por qué? Porque ya os he dicho, y por eso me gusta explicaros un poco todo. ¿Qué os he dicho? Que los anticonceptivos hormonales suprimen
todo el eje hormonal, evitando que haya unos folículos VIPs y que haya un rey de la fiesta. Por tanto, si tú no ovulas, no puedes menstruar. Para menstruar tienes que ovular. El sangrado que se tiene con la píldora o al quitarte el anillo es un sangrado por deprivación. Es decir, tú has estado suprimiendo todo el eje hormonal y cuando quitas esa supresión exógena, bien sea por quitarte el anillo o por tomarte las píldoras placebo, que son las de diferente colorcito, tú sangras porque tu cuerpo deja de recibir ese estímulo hormonal y hace ¡buf! Y sangra. Ese sangrado no es sangrado de ovulación, es decir, no es los restos del cuerpo lúteo y del endometrio que no han sido fecundados, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver. ¿Todo es sangre? Sí, pero el sangrado de la menstruación sin anticonceptivos, hormonales, orales o el anillo, es un sangrado que es una menstruación, mientras que el sangrado de quitarte el anillo o de tomarte la píldora placebo es un sangrado por deprivación. Y, de hecho, el sangrado por deprivación podría ser incluso evitable. Es decir, tú puedes seguir tomándote los anticonceptivos constantemente o quitarte un anillo y ponerte otro directamente. No tienes por qué tener ese sangrado. Pero, ¿por qué? Entonces, Isabel, nos ponen píldoras placebo o nos hacen quitarnos el anillo. Pues esto tiene una historia que es bastante... Primero porque cuando se diseñaron estas cosas, quedaba mejor que una mujer menstruara para que ella mentalmente tuviera la sensación de que es algo más fisiológico y para asegurarse que no estaba embarazada. Pero no hay un motivo médico, científico, por el que tú debas tomarte las placebo o quitarte el anillo y estar unos días sin. De hecho, la gente que tiene DIU hormonal nunca se lo quita y no pasa nada. O sea, no se lo quita en 5, 3 años, 6, los que sean. Lo digo porque esto refuerza un poco la idea de que no estás menstruando. Es un sangrado totalmente evitable y por deprivación. Que insisto, se deja porque psicológicamente tú te sirve para decir, ostras, no estoy embarazada, pero es evitable, ¿vale? Y no se puede decir cuando alguien está con anticonceptivos o con anillo que menstrua. Se dice que tiene un sangrado por deprivación, pero a nivel médico no puedes decir yo menstruo con la píldora, porque no menstruas. Porque para menstruar tienes que ovular y para que ovular no puedes tener anticonceptivos hormonales. ¿Vale? Entonces, un poco volviendo atrás, la terapia hormonal de la menopausia se diferencia de los anticonceptivos hormonales en que los anticonceptivos hormonales se recetan con el fin de suprimir el ciclo hormonal femenino y disminuir las posibilidades de embarazo. O, en ciertos casos, disminuir un sangrado abundante, acné, etc. En este contexto y con el fin de suprimir algo normal, se tienen que dar, como os he dicho, dosis suprafisiológicas, incluso tipos hormonales que no son los nuestros propios, ¿vale? En cambio, en la terapia hormonal de la menopausia tú no quieres suprimir algo, tú quieres reponer parte de los estrógenos que en ciertas mujeres pueden darle síntomas que no son manejables por el estilo de vida, por suplementos o porque literalmente quieren tomar, no quieren tomar suplementos, prefieren tomar hormonas o porque lo han probado y no les va bien. Entonces, tú en la terapia hormonal de la menopausia no pretendes suprimir nada, no pretendes dar dosis suprafisiológicas, pretendes sustituir esa caída de estrógenos que especialmente en los primeros años, por la caída brusca, puede producir síntomas vasomotores, irritabilidad, alteraciones del estado de ánimo, piel seca, mucosas secas, picor de oídos, etc. Entonces, las dosis que se utilizan en la terapia hormonal de la menopausia son mucho más bajas y además se utilizan hormonas naturales. ¿Por qué? Porque aquí tú no quieres hackear al sistema, tú no quieres dar algo tan fuerte que suprimas lo tuyo propio, sino ayudar a lo tuyo propio, que lo tienes bajito. En este caso, fundamentalmente el estrógeno. El componente de progesterona en la terapia hormonal de la menopausia se da en mujeres que tienen útero para evitar el riesgo de hiperplasia endometrial y de cáncer.
¿Veis aquí que es justamente al revés? En los anticonceptivos hormonales lo importante es el progestágeno y damos el estrógeno para potenciar, y en la terapia hormonal de la menopausia es al revés. El estrógeno es lo importante y damos la progesterona para estabilizar el endometrio. De hecho, las mujeres que no tienen útero no necesitan tener el componente de progesterona, ¿vale? Entonces, diferencias básicamente en las dosis y en el tipo. En la terapia hormonal de la menopausia se da estradiol natural y progesterona natural, progesterona micronizada, o ciertos progestágenos como la drospiredona, el acetato de nomegestrol, la medroxiprogesterona, el levonorgestrel, etc. Entonces, fundamentalmente es el tipo que se da y las dosis, ¿vale? Por eso no tiene una potencia anticonceptiva la terapia hormonal de la menopausia. De hecho, si tú estás en la perimenopausia y no quieres quedarte embarazada, la terapia hormonal de la menopausia no se debería dar. Deberías usar un método anticonceptivo que depende de tu situación, sería o hormonal o no hormonal, porque ya sabéis que hay riesgo de trombo, etcétera, pero eso para otro tema. La cuestión es que la diferencia es eso. Luego, Nat me ha preguntado, ¿afectan los anticonceptivos hormonales a la microbiota? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque, y aquí tenemos que dar un paso más atrás, vosotros sabéis que una vez que los estrógenos de todo tipo se metabolizan en el hígado, en fase 1 y fase 2, hay una tercera fase del metabolismo estrogénico que es fundamental y a menudo que pasa desapercibido, que es el metabolismo intestinal de los estrógenos. Cuando los estrógenos son metabolizados en el hígado, se excretan a través de la bilis, ¿vale? Y de hecho, por eso los estrógenos pueden incrementar el riesgo de cólicos porque espesan la bilis y cambian la composición una vez que están ahí guardaditos. Pues bien, una vez que se liberan en la bilis, nosotros tenemos un conjunto específico de bacterias intestinales que se denominan estroboloma. Estas bacterias intestinales producen una enzima que se llama beta-glucuronidasa. La beta-glucuronidasa se encarga de metabolizar esos estrógenos que se han liberado en la bilis y parte lo reactiva y parte se encarga de decir, ostras, elimínate. Pues bien, los anticonceptivos hormonales, al hackear el sistema y tener cantidades muy altas de estrógenos y encima, en la mayor parte de casos, diferentes a nuestro estradiol natural, a nuestra estrona natural, afecta a la cantidad de bacterias de estroboloma que tenemos. Y ya sabéis que cuando se afecta la proporción y diversidad de ciertas bacterias intestinales, se afecta al resto y aparece lo que se denomina el desequilibrio de la microbiota o la disbiosis, que está implicada en numerosos aspectos negativos de salud, desde a nivel local, problemas con digestiones, distensión abdominal, disminución en la absorción de nutrientes, hasta problemas más sistémicos como inadecuado metabolismo de la insulina, inflamación crónica de bajo grado, etc. Entonces, ¿afectan los anticonceptivos hormonales a la microbiota? Sí, por lo que os he contado, es decir, porque afecta a el estroboloma, que son el conjunto específico de bacterias intestinales que metabolizan los estrógenos, y lo afectan porque estás aportando cantidades muy altas y diferentes tipos de estrógenos a lo que está acostumbrado nuestro estroboloma, y por tanto al final le está llegando mucha cantidad y de un tipo de estrógeno que no termina de conocer, no está acostumbrado, ¿vale? Hablando un poco de andar por casa. Entonces, ¿puede afectarlo? Sí. ¿Afecta a todo el mundo? No. ¿Qué podemos hacer? No solo incrementar el consumo de fibra, que ya sabéis que es clave para fomentar el crecimiento de bacterias buenas, sino en determinados casos y en función de los síntomas que se tienen, se puede tomar ciertos suplementos que ayuden a recuperar la salud y la microbiota intestinal normal, desde tanto probióticos como, ya sabéis, que la glutamina, la quercetina, la cúrcuma son maravillosos a nivel intestinal para no solo reparar la barrera intestinal, sino reequilibrar la inflamación que
suele estar causada cuando nuestras bacterias intestinales se desequilibran, ya no tienen ese efecto positivo sobre la inflamación y por tanto se reactiva toda la cascada inflamatoria que puede producir todos los espectros de síntomas intestinales que os conté en el episodio, yo creo que barrera intestinal, que es de los 20 o así. Entonces, ¿puede afectarlo? Sí. ¿A todo el mundo? No. ¿Por qué lo afecta? Por el tema del astroboloma. ¿Qué podemos hacer? Incrementar el consumo de fibra, especialmente fibra soluble, que ya tenéis un episodio entero sobre él, sobre la fibra soluble que os lo conté en el estreñimiento. Ciertos probióticos pueden ayudar con el metabolismo y la recuperación del estroboloma, y después ciertos suplementos pueden ayudar a reparar las consecuencias de una alteración en el estroboloma y por tanto una alteración del equilibrio intestinal. Estos son la glutamina, la quercetina, la cúrcuma, entre otros. Después, Pau me pregunta, si te provocan pérdida de líbido, ¿hay algún suplemento para mejorarlo? Esto es un temón, ¿vale? Porque la pérdida de líbido, ya sabéis por el capítulo de la libido, que parece que estoy como todo el rato diciendo, pero es que tengo un capítulo entero de la libido. La libido puede verse afectada en diferentes puntos del sistema, porque la libido no es solo una cosa. La libido es el conjunto de muchas cosas, desde factores psicológicos, factores hormonales, como factores locales, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, tienes sequedad vaginal, te duele con las relaciones, tampoco te va a apetecer. Entonces eso es una retroalimentación negativa. Lo que quiero decir es que no es la libido una cosa, es la suma de varias cosas. Por eso os animo a que escuchéis el episodio de la libido de mi podcast. Dicho esto, en general, los principales mecanismos por los que la píldora o el anillo o el DIU pueden llegar a afectar a nivel de libido son, primeramente, porque suelen producir vestibulodinia o dolor en toda la entrada vaginal, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final afectan a ese equilibrio hormonal de estrógenos, progesterona, incluso testosterona, que son necesarios para mantener el pH, la producción de moco vaginal, etc. Luego, por otra parte, si tú suprimes, como os he dicho, todo el eje hormonal de GnRH, FSH y LH, también se suprime la producción propia y necesaria de testosterona en los ovarios y en menor medida en las glándulas suprarrenales. Y la testosterona, aunque parezca que es algo exclusivo de los hombres, las mujeres tenemos 2 veces más testosterona que estradiol. La testosterona es una hormona necesaria para muchas cosas, para el músculo, para el metabolismo de la grasa y también para la libido. Los anticonceptivos hormonales afectan a la producción mínima normal de testosterona, especialmente los que son antitestosterona, ¿vale? Como por ejemplo la drospiredona o el dienogest, que se da para el tema del acné, pues como contrapartida tiene eso. Luego, por otra parte, todos los anticonceptivos hormonales, al tener estrógeno, elevan la prolactina. Ya sabéis por mi capítulo de la prolactina que la prolactina es un supresor natural de la libido porque afecta directamente a los circuitos de dopamina y serotonina. Entonces, la píldora, el anillo, puede afectar al libido por muchas cosas, porque tengas dolor vaginal, dolor en las relaciones, porque te afectan los circuitos de dopamina y serotonina por la elevación de la prolactina y porque te disminuye la producción normal de testosterona. En ese contexto, los mejores suplementos para esto y que son compatibles y no afectan a la eficacia anticonceptiva son el Vitex Agnus. El Vitex Agnus mejora esa elevación de la prolactina, el extracto de azafrán, la maca, el picnogenol y adaptógenos, como ya sabéis, como puede ser la rodiola, el Reishi, la ashwagandha, etc. Yo en mi marca de suplementos lo digo porque me lo preguntaréis después. Tengo, que es el que más recomiendo por el tema de atenuar en general ciertos efectos no deseados de la píldora, incluyendo la libido, es el Fem Balance. Pero también va bastante bien el Stress Off. Y si no, tenéis el Menomaster, pero vamos, que Isabel, no quiero comprar tus suplementos, no quiero comprar el Fem Balance, no quiero comprar el Stress Off o no quiero comprar el Menomaster, pues estoy en perimenopausia. Pues buscar alguno que tenga Vitex Agnus, extracto de azafrán,
maca, pignogenol o rodiola, reishi, ashwagandha, etc. Tengo un episodio hablando de la ashwagandha, el reishi y todo eso que se llama adaptógenos. Después, la siguiente pregunta. Cristi me dice, tomé 2 marcas diferentes y tuve mayor colesterol y anemia. ¿A qué se debe? Y luego esto lo voy a hilar con la pregunta que me hizo Ana, que es, ¿el anillo puede causar anemia ferropénica? Por partes. ¿Puedes tener anemia teniendo anticonceptivos que en teoría se da para mejorar la anemia? Sí, primero porque sigues sangrando, aunque el sangrado no sea menstrual, tú pierdes sangre. Sangras por deprivación. Entonces, en ese contexto, aunque sea menor, en ciertas mujeres puede producir anemia en tanto que tú sigues sangrando, ¿vale? No es menstrual, pero sangras. Y luego, porque hay ciertas mujeres que que la píldora les afecta a la absorción de hierro a nivel intestinal. Ya sabéis que la píldora, especialmente ahora me refiero a la oral, disminuye la absorción de vitamina B12, de hierro, de vitamina C, y por tanto ya sabéis que el hierro y la B12 y la vitamina C son necesarios para un adecuado metabolismo del hierro y un adecuado metabolismo de la hemoglobina y síntesis de hemoglobina. Por tanto, en el contexto ligeramente malabsortivo que puede generar los anticonceptivos hormonales orales, puede aparecer o exacerbarse o mantenerse la anemia. Por lo que os he dicho, porque la píldora oral disminuye la absorción de varios nutrientes, pero en el contexto de la anemia disminuye la absorción de vitamina C, de vitamina B12 y de hierro. Entonces, ¿puede la píldora o el anillo causar anemia? Sí, por el tema de que sigue sangrando y en el caso de la píldora oral, por el tema posible de malabsortivo. Y con respecto al colesterol, esto no se debe al estrógeno, sino que se debe al componente progestagénico. Es decir, hay ciertos componentes progestagénicos usados en las píldoras, usados en los anillos, que como os he dicho, tienen una estructura mucho más parecida a la testosterona que a la progesterona, como puede ser el levonorgestrel o el etonogestrel o el acetato de nomegestrol. Estos componentes progestagénicos, al parecerse más a la testosterona, pueden imitar ese efecto negativo que tiene la testosterona a nivel de los lípidos en sangre. Entonces, resumen, ¿puede afectar al colesterol la píldora y el anillo? Sí, por el componente progestagénico que se parece mucho a los andrógenos. ¿Puede causar anemia la píldora o el anillo? Sí, por el propio sangrado, en el caso del anillo y de la píldora, y sí, por una mala absorción de hierro, de vitamina B12 y de vitamina C, entre otros, de la píldora por vía oral. Creo que esto ha quedado claro. Y luego, la siguiente pregunta. Isa, he tenido un bebé y la matrona me indica mini píldora. Más info, porfi. Lo primero de todo, un abrazo enorme a todas las matronas que hacéis un trabajo espectacular. Y me encantaría todavía aprender más de vosotros. No sé, me encanta, me caéis muy bien. Hacéis un trabajo espectacular. Y ojalá hubiera más matronas, porque creo que incluso a mis compis de ginecología les ayudaríais un montón, porque tienen tantísimo trabajo y hacéis vosotros tantísimo trabajo. Así que nada, mil gracias por el trabajo que hacéis. Dicho esto, Isabel tiene un bebé y la matrona me indica la mini píldora. Más info, por fin. ¿Por qué a partir de el día 42, en el caso de que tú desees tomar anticonceptivos hormonales, y digo 42 porque hasta el día 42, independientemente de que des lactancia o no, no se debería dar anticonceptivos de ningún tipo, ¿vale? Excepto situaciones muy únicas, no se debería dar por el riesgo ya notable en el posparto de trombos, ¿vale? En general no se deberían dar. A partir del día 42, posparto,
especialmente si no das lactancia materna y quieres un anticonceptivo hormonal, se recomienda dar la mini píldora porque en el posparto, al igual que en el embarazo, hay un incremento muy notable del riesgo de tromboembolismo, ¿vale? Por muchos factores, pero al final estamos expuestos a unos niveles hormonales muy altos y por tanto nuestro riesgo de tromboembolismo, demos lactancia o no, es más alto. En este contexto, si tú por X y Z, como te ha indicado tu matrona, necesitas un anticonceptivo hormonal, te van a recetar el desogestrel, que es la famosa mini píldora. El desogestrel nos ofrece esa eficacia anticonceptiva con mínimo riesgo a nivel de trombos y en el caso de que estés dando lactancia no afecta a la producción de leche. En contrapartida, el componente progestagénico desogestrel, que es el usado en la mini píldora, tiene cierto efecto proandrogénico. Entonces sí que es cierto que durante el momento en el que te estás tomando mini píldora puedes notarte más retención de líquidos, aparición de acné, pelo más fino, exacerbación de la propia caída posparto, etc. Pero, insisto, es un método anticonceptivo hormonal seguro, válido y que se receta por eso mismo. ¿Por qué? Porque te quitas el componente estrogénico que es el mayoritariamente asociado al riesgo de trombo, ¿vale? El desogestrel, el componente progestagénico tiene, pero mucho menor y es mucho más asumible, ¿vale? Te ofrece la anticoncepción, no afecta, en el caso de que estés dando lactancia, a la producción de leche, incluso parece que puede incrementar un poquito la producción de leche y te ofrece pues lo que buscas. Ahora bien, lo único negativo es el tema de que tiene cierto efecto proandrogénico. Entonces, un poquito esa es la respuesta. Es mini píldora porque no tiene componente estrogénico y no tiene el componente estrogénico porque hay que minimizar el riesgo de trombo que ya está incrementado de base en el posparto, ¿vale? Especialmente los primeros meses posparto. ¿Qué puedes hacer si te tomas la mini píldora y tienes efectos negativos? Pues en la medida en la que puedas, no solo optimizar la rutina de cara, sino que hay ciertos suplementos que pueden ayudar con ese acné o ese afinamiento del cabello asociado al componente progestagénico. Después, la siguiente pregunta, que no quiero alargarlo mucho. He dejado el anillo y llevo 2 años sin la regla y sin solución aparente. Ostras, es que llevo un montón de minutos, se va a alargar muchísimo este podcast. No es normal que tú dejes de tomar la píldora o dejes de tomar el anillo o dejes de introducirte el anillo y no tengas la menstruación, ¿vale? Puede llegar a ser normal un par de meses. ¿Por qué? Porque tú al final piensas que has suprimido todo el eje. Para reactivar todo el eje hormonal de la GnRH, de la FSH, de la LH, tarda un poquito. Hay mujeres que no, pero podemos asumir como normal 2 meses, ¿vale? Si tarda más de eso, hay que hacer al menos unos análisis para ver que está todo bien, ¿vale? Antes de eso, unos análisis hormonales no merecen mucho la pena porque las hormonas no son valorables con menos de 2 meses tras haber dejado. Hay que esperar al menos 2 meses. Hay que valorar las hormonas. ¿Por qué? Porque puede ser que tengas un hipotiroidismo no diagnosticado. Puede ser que tengas una elevación de la prolactina que suprime la menstruación. O puede ser que tengas amenorrea hipotalámica. Es decir, ¿por qué te dieron el anillo? ¿Era porque querías anticoncepción o porque ya antes no tenías la regla? Porque muchas veces no tienes la regla porque tú antes ya no la tenías. El anillo lo que pasa es que te hizo sangrar, no te hizo tener la regla. El problema por el que te dieron la píldora y el anillo, que era la falta de regla, sigue estando. Cuando quitas el, abro comillas y permitirme la expresión, el falseador de menstruación, que es el sangrado por deprivación, el problema no se ha ido. Y la amenorrea hipotalámica
al final es una condición que está inducida por diversos factores, pero sobre todo es por una estimulación de todo el eje del cortisol y del estrés muy notable, desde por un estrés psicológico hasta por un estrés físico, por exceso de ejercicio físico o falta de ingesta, especialmente hidratos de carbono. Todo eso activa el sistema de alerta y cuando tu cuerpo está en alerta, lo último que quiere es reproducirse, porque bastante tiene con sobrevivir. Te suprime todo el eje hormonal. Entonces, un estrés mantenido en el tiempo, bien sea por un estrés psicológico, por un estrés físico inducido por un exceso de ejercicio físico o una falta de adecuada ingesta con la consecuente disminución de porcentaje de grasa corporal, activa el sistema de alerta y tu cuerpo te dice, muy bien, pues ahora te voy a disminuir la leptina. La disminución de la leptina suprime todo el eje hormonal y además te afecta la función tiroidea, que también afecta a la menstruación. Entonces, mi pregunta sería, si has dejado el anillo y llevas 2 años sin regla, sin duda ve a un médico, ¿vale? Y que te mire primero, que te mide los análisis, no vaya a ser que tengas un hipotiroidismo o que tengas la prolactina elevada. Y después, si todo lo demás está bien, que no tuvieras tú antes una amenorrea hipotalámica, es decir, que por un exceso de estrés se haya suprimido todo tu eje. En ese contexto, para la amenorrea hipotalámica, además de tratar la causa, es decir, porque tienes un exceso de estrés psicológico, pues mis compañeros psiquiatras y sobre todo los psicólogos te pueden ayudar un montón. Después, ¿estás haciendo mucho ejercicio físico, especialmente cardiovascular? Pues vamos a manejar eso y vamos a manejarlo con mis compis de licenciados en actividad física y deporte que te hagan una rutina adaptada. Es porque como poco, especialmente hidratos de carbono, porque tengo miedo, que es respetable dado toda la mala fama, pues vamos a intentar formarnos más y yo estoy abierta para explicaroslo todo, de por qué los hidratos de carbono son necesarios, ¿vale? Y son necesarios y son claves para el eje hormonal. No cualquier hidrato de carbono, los hidratos de carbono integrales de calidad, ¿vale? La patata entera, cereales integrales, la quinoa, las verduras y las frutas. Y luego, si lo que tienes claramente es un estrés psicológico, los adaptógenos te pueden venir fenomenal. Ya lo sabéis, el reishi, la esquisandra, el euterococo, la rodiola, la teanina, el magnesio, todo esto va fenomenal. ¿Tengo que tomarme todos los que te he dicho, Isabel? No, tienes que tomarte pues varios. Yo los tengo en varios suplementos míos. En el Stress Off lo tengo, en el Tiro Energy lo tengo, que también te ayudaría con el tema de la función tiroidea, y también el Somnilove. Pero vamos, que cualquiera de los que te he dicho, la combinación sería todavía mejor. Es decir, reishi, esquizandra, el euterococo, rodiola, teanina, magnesio, ashwagandha, todo esto. Después, quería preguntarte sobre los anticonceptivos para la endometriosis. Tengo un podcast entero de la endometriosis que por fin escuchadlo, porque creo que toda la gente que tenéis endometriosis o que tenéis unas reglas muy dolorosas que se os ha categorizado como quejicas, lo escuchéis, porque es una condición que tarda 7 años de media en diagnosticarse, con el dolor, la incapacidad mensual y prácticamente casi diaria que supone. Entonces, de verdad, escuchar ese episodio porque creo que os va a aportar toda la luz que todas aquellas mujeres que tienen reglas dolorosas se merecen escuchar. En ese contexto, y puesto que la endometriosis cursa con dolor, ¿por qué? Porque tienes un tejido similar, no igual, al tejido endometrial, que produce una cantidad anómala de estrógenos, y encima esa cantidad anómala de estrógenos induce la expresión de citoquinas inflamatorias, y a la vez las citoquinas inflamatorias inducidas por ese exceso de estrógenos induce todavía más estrógenos. El círculo vicioso se utiliza para suprimir tus niveles estrogénicos y en menor medida también los similares del tejido endometrial ectópico y anómalo, y mejorar los síntomas. Pero no a todas las mujeres les funciona. Si te funciona, fenomenal, y lo hacen por eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando te dejes los anticonceptivos, esa anomalía hormonal, metabólica, inmunológica va a estar de base. Entonces, tú puedes utilizar los anticonceptivos para
manejo de la endometriosis, pero por detrás puedes también hacer tus cosillas para mejorar esa inflamación crónica, ese exceso de estrógenos anómalos. ¿Cómo? Primero, fundamental, y parezco un disco rayado, pero el ejercicio físico ha demostrado, es antiinflamatorio, entonces ha demostrado disminuir la cantidad de citoquinas inflamatorias. Por otra parte, el ejercicio físico regula el exceso de producción de estrógenos, por eso también ayuda mucho a las mujeres con síndrome del ovario poliquístico. Además, el consumo de frutas y verduras por su contenido en polifenoles antioxidantes viene fenomenal, y después, y sabiendo que la endometriosis tiene inflamación crónica, exceso de estrógenos y resistencia a la progesterona, hay ciertos suplementos que pueden ir fenomenal, que os lo cuento en el podcast. Para mí lo mejor, que os voy a decir, sería mi FemBalance, mi Cerodol, que es una amida de un ácido graso natural con efecto potentísimo antiinflamatorio y compatible con todas las cosas, y en menor medida también la vitamina C. La cuestión es que los anticonceptivos como manejo de la endometriosis pueden ir bien por el hecho de que suprimen tus ejes hormonales y suprimen en parte ese exceso de estrógenos anómalos que producen una inflamación, que producen dolor y que inducen sangrados abundantes, pero quiero decir que no se cura, ¿vale? Cuando por X y Z los quieras dejar, volverá todo el estímulo. Entonces, puedes seguir tomándolos y de base hacer todas estas medidas del estilo de vida, o seguir tomándolos y sobre todo que todo lo que hagas en este sentido que te permita mejorar, yo estaré aquí para apoyarte. Entonces, creo que he contestado bastantes cosas. Es un episodio largo. No sé si hay más dudas. Si hay más dudas, por fin, hacedmelo saber por YouTube, por Instagram. Tengo los mensajes colapsados, ¿vale? Pero hago lo que puedo. Así que 1000 gracias por eso. Y nada, que si os gusta el episodio, pues que le pongáis una estrellita, que valoréis el podcast, que lo recomendéis, que así llegamos a más gente, pero no por tener yo más fama, ni muchísimo menos, sino porque al final creo que la información es poder, y la información te da las herramientas para que tú, como persona que me escuchas, tengas la autonomía de decidir por y para ti, que creo que al menos debería ser un derecho básico de todas las personas. Muchísimas gracias, que tengáis un buen día, que tengáis un buen final de año, un buen inicio, gracias. Creo que a veces las palabras sobran y muchísimas gracias. Un besito muy fuerte. Chao.